Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con el archivo de depreciación que iniciamos la semana pasada y vamos a agregarle un par de módulos para agregarle funcionalidades a la aplicación. Recuerden que este archivo de depreciación lo que hace es permitirnos a nosotros almacenar en memoria los datos de la maquinaria de una empresa y con base en la información que nosotros tenemos registrada, nosotros podemos calcular la depreciación de cada una de esas máquinas y podemos mostrar el valor que va teniendo la maquinaria conforme pasa cada año. Lo estábamos mostrando en una tabla y también estábamos generando un gráfico con esa información. Entonces, el programa que nosotros completamos la vez pasada tenía dos módulos. En el primer módulo nosotros ingresamos los datos de cada maquinaria y en el módulo 2 es donde tenemos el análisis de depreciación. Y en la forma en la que lo programamos la vez anterior, el módulo 2 nos muestra a nosotros la tabla de depreciación y la curva de depreciación de todas las máquinas que nosotros tenemos en la lista, una después de la otra. ¿Verdad? Nos muestra todas las curvas y las tablas de depreciación seguidas. Eso, pues en realidad no es muy conveniente desde el punto de vista del usuario, porque si nosotros tuviéramos muchas máquinas en la lista, digamos unas 20 máquinas, para ver la tabla y la curva de depreciación, digamos, de la maquinaria número 19, nosotros tendríamos que mostrar todas las 18 que están antes, las tablas de depreciación y las gráficas de depreciación de las 18 maquinarias que están antes de la 19. Y eso pues puede tomar mucho tiempo y resulta muy incómodo. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es que vamos a reestructurar nuestro programa principal para entonces permitirle a la persona usuaria realizar el análisis de depreciación únicamente de la maquinaria que el usuario seleccione. Es decir, vamos a permitirle realizar una búsqueda y nosotros o la persona usuaria va a seleccionar cuál máquina de la lista es la que quiere mostrar en pantalla. Y entonces tenemos que reestructurar, como les decía, nuestro menú principal y nuestros módulos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la sesión de práctica de hoy. Por lo que entonces vamos a generar un archivo nuevo. Esta va a ser la versión número 2 de este programa. Y entonces yo lo voy a salvar con un nombre diferente. Voy a venir aquí a File, le voy a decir Save As y en vez de ponerle solo depreciación le voy a poner depreciación 02. Esta es la versión 2. Le voy a decir OK. Entonces ya aquí lo tenemos y cierro el archivo anterior. Entonces este es el mismo programa, lo que pasa es que, como les decía, vamos a reestructurar el menú principal y los módulos. Entonces vamos a ir a ver un diagrama de flujo que nos muestra cuáles son los cambios que vamos a realizar. Perfecto, entonces vean que aquí tengo un nuevo diagrama de flujo donde se muestran pues los cambios que vamos a hacer en la estructura del programa. Vamos a continuar con el mismo módulo 1, que es el módulo donde ingresamos datos del usuario, datos de la maquinaria. El usuario inserta los datos de cada una de las máquinas y es un módulo que se puede repetir a sí mismo en caso de que la persona usuaria quiera continuar ingresando datos. Ahora, el módulo 2 es el que vamos a cambiar ligeramente, porque el módulo 2 ahora se va a convertir en un módulo nada más para mostrar los datos de la maquinaria, es decir, para mostrar la información que tenemos en la lista en dos dimensiones. Entonces, cuando ingresamos al módulo 2, vamos a mostrar una tabla con la información de la maquinaria, de la información que tenemos en la lista.
y una vez que hemos mostrado esa información, le podemos pedir al usuario que presione Enter para volver al menú principal. Ese va a ser el nuevo módulo 2. El nuevo módulo 3 es muy parecido al que hicimos la clase anterior, sin embargo ahora se llama módulo de búsqueda y análisis de depreciación. Búsqueda porque ahora solo vamos a mostrar la tabla de depreciación y la gráfica de depreciación para un módulo en particular dependiendo de el resultado de una búsqueda que se va a realizar en la lista de 2 dimensiones. Entonces, primeramente vamos a solicitarle al usuario que inserte, por ejemplo, el nombre de la maquinaria que desea analizar. Una vez que ha insertado el nombre de la maquinaria, nosotros la buscamos en la lista y si la encontramos, entonces calcularíamos la tabla de depreciación para esa máquina en particular y generaríamos la gráfica con esa información. Este módulo se puede repetir eventualmente a sí mismo, ¿verdad? Podemos preguntarle al usuario al final si desea realizar otra búsqueda. Si la persona usuaria quiere realizar otra búsqueda, entonces volvemos a empezar el módulo 3. Y si no quiere realizar ninguna otra búsqueda, entonces volvemos al menú principal. Con la opción 4 es ahora la opción con la que el usuario va a poder eventualmente terminar la aplicación y terminar el programa. De acuerdo, entonces vamos a alterar el módulo número 2 y vamos a agregar el módulo 3, que es muy parecido al que hicimos la vez anterior para el módulo 2, pero que ahora incluye también la parte de búsqueda. Entonces vamos a ir a PyCharm a realizar los cambios en nuestro programa. De acuerdo, entonces aquí estamos en nuestro programa y vamos a ir entonces a realizar los cambios que vamos a implementar en nuestra aplicación. Lo primero que vamos a hacer es obviamente modificar el menú principal. Entonces tenemos que el módulo 1 sigue siendo ingreso de datos para maquinaria. Vamos a agregar entonces la opción 2, que va a ser entonces listado de información de maquinaria o de la maquinaria. Listado de información de la maquinaria va a ser el módulo 2. El módulo 3 ahora lo vamos a cambiar y vamos a poner búsqueda y análisis de depreciación de maquinaria. Ese va a ser el módulo 3. Y ahora el módulo 4 es el módulo con el que salimos de el programa. También tenemos que cambiar la tupla que nosotros le damos a la función de leer, validar opción, porque ahora tenemos 4 opciones. Entonces tengo que agregar un 4 a la tupla para que la función me permita o le permita a la persona usuaria seleccionar entre 4 opciones. El módulo 1 no cambia, es el mismo módulo, es el módulo para ingresar datos. Ahora, el módulo 2 es ahora el módulo de listado. Voy a poner acá listado de información de la maquinaria. Ese es el módulo 2. Ahora tenemos que agregar el módulo 3, que es muy parecido a lo que antes era el módulo 2. Entonces voy a agregar aquí un elif y voy a poner opción exactamente igual a 3, y este sería ahora el módulo 3 y sería de búsqueda y análisis de depreciación para maquinaria. Recuerden que ahora la tabla y todo eso y la gráfica la vamos a generar para cuando para la maquinaria que el usuario decida buscar en la lista, ¿verdad? Entonces vamos a modificar también el encabezado de una vez y vamos a poner módulo de búsqueda y análisis de depreciación. Lo voy a dejar así más o menos.
Bien, pero este lo vamos a modificar dentro de un momento. Primero vamos a realizar el nuevo módulo 2, que el módulo 2 es simplemente un módulo para mostrar la información que tenemos en la lista de 2 dimensiones. Ahora, igual que en el caso anterior, podría ser que la lista original de maquinaria venga vacía, por lo que entonces tenemos que prever ese caso en especial y tenemos que preguntar o evaluar si hay datos en la lista en 2 dimensiones antes de mostrar la información de la tabla. Entonces vamos a evaluar si hay datos en la lista en 2 dimensiones. Y recuerden que eso lo hacemos con un if, ¿verdad? Igual al if que tenemos aquí abajo. Entonces sería if, ¿y qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a preguntar si la longitud de la lista de máquinas, que es donde tenemos la información de las máquinas, si esa longitud es mayor que 0. ¿Ok? Si esa longitud es mayor que 0, entonces efectivamente hay información en la lista. Entonces podemos proseguir. Ahora, si no hay si la longitud de lista máquinas es igual a 0, quiere decir que la lista está vacía. La lista está vacía y tenemos que mostrar entonces un mensaje al usuario, ¿verdad? Entonces ponemos un print y ponemos acá no hay datos de maquinaria en memoria, digamos, ¿verdad? No hay datos de maquinaria en memoria. Y le damos enter y entonces saldríamos del módulo 2. Y recuerden que la salida del módulo 2 implica que el usuario tiene que presionar enter. Aquí voy a dar un cambio de línea y para salir del módulo 2 es importante en este caso que nosotros le pidamos al usuario que presione enter para terminar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que poner un input y ese input sería presione enter para volver al menú principal. Ok. Ahora bien, tenemos que ponerle también un encabezado a ese módulo 2. Entonces yo voy a aprovechar para traerme el mismo encabezado que teníamos para el módulo 1. Lo voy a copiar con control C y lo voy a traer al módulo 2. Ahora, en el módulo 2 yo lo puedo mostrar desde el puro principio, porque en el módulo 2 el único asunto sería que mi lista venga vacía, pero en ese caso yo puedo mostrar el encabezado y después del encabezado mostraría este mensaje de que no hay datos de maquinaria en memoria. Si sí hay datos, entonces mostramos la tabla, que es lo que vamos a poner ahorita por acá. Pero entonces voy a actualizar el encabezado, voy a poner módulo de listado de información de maquinaria. Ok, más o menos ahí. Perfecto, entonces ya aquí tendríamos gran parte del módulo 2 listo. Lo que vamos a poner acá es lo que haríamos si la lista viene con registros. Recuerden que si la lista viene con registros, como es una lista en 2 dimensiones, va a tener varias filas. Y en cada fila nosotros vamos a tener información.
y la idea es mostrar una tabla con esa información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mostrar o crear nuestra tabla para entonces irle agregando la información de la lista a nuestra tabla y que de esa manera entonces nosotros podamos mostrarla en pantalla. Entonces vamos a poner acá crear objeto de tabla y recuerden que la tabla la creamos con pretty table. Bueno, entonces creamos tabla y sería pretty table entre paréntesis y en paréntesis cuadrados, ¿verdad? Como habíamos hecho por acá, ¿verdad? Que era donde también creábamos otra tabla. Vamos a crear una tabla para mostrar la información de la maquinaria, pero entonces vamos a ir a recordar qué es lo que nosotros le estamos pidiendo al usuario que ingrese para cada máquina. A cada máquina le estábamos pidiendo el nombre, el valor de costo inicial, el valor de desecho y la vida útil, ¿verdad? En años. Entonces son 4 cosas, son el nombre, el costo inicial, el valor de desecho y vida útil. Esa es la información que tenemos en la tabla para cada una de las máquinas que la persona usuario ingresa. Entonces en nuestra tabla vamos a nombrar eso mismo. Voy a poner nombre como primera columna. Puedo poner aquí costo inicial. Entre paréntesis voy a poner dólares americanos. Luego voy a poner acá como tercera columna valor de desecho. Voy a poner también dólares americanos. Y voy a poner aquí al final vida útil. Y entre paréntesis voy a poner años, ¿verdad? Porque eso nosotros lo estamos midiendo en años. Ok. Vamos a ver, entonces estas son mis 4 columnas en la tabla. Ahora que ya tenemos la tabla creada como encabezado, tenemos que ir a agregarle la información a cada fila de la tabla. Por lo que tenemos que recorrer toda la lista, porque aquí vamos a mostrar la información de toda la lista en 2 dimensiones, tenemos que recorrerla. Y para recorrer una lista en 2 dimensiones, igual que con las listas simples, tenemos que crear un ciclo for. Y para ese ciclo for ocupamos una secuencia de control. Ok, entonces yo voy a definir, puedo utilizar la misma, vamos a ver, puedo utilizar la misma secuencia de control interna que habíamos creado para el módulo, que ahora es el módulo 3. Podemos usar la misma variable, secuencia control, y la vamos a definir nuevamente como range de len de lista máquinas, que es la lista que vamos a recorrer. Mucho cuidado aquí con los paréntesis, ¿verdad? Para no duplicar paréntesis. Entonces aquí estamos creando una secuencia de control que va desde 0 hasta el número de filas que tenga la tabla, -1, ¿verdad? Y eso nos va a permitir a nosotros recorrer toda la lista en 2 dimensiones. Y entonces ahora sí podemos crear ciclo for para recorrer la tabla, bueno, no la tabla, la lista en 2 dimensiones. Entonces crearíamos un for y creamos un índice, digamos i. En este caso es el primer ciclo for, por lo tanto podemos usar i sin problema. Y sería i en secuencia de control y listo, ¿verdad? Entonces, por cada fila que nosotros tengamos en nuestra lista en 2 dimensiones, tenemos que agregársela a la tabla. Entonces vamos a hacerlo en 2 partes y vamos a poner extraer. Primero vamos a extraer una fila de la lista en 2 dimensiones. Vamos a extraer la fila. Y entonces yo a esa variable le voy a llamar fila.
¿Y fila quién va a ser? Va a ser lista, máquinas, que es nuestra lista en 2 dimensiones, y vamos a extraer la fila número I, ¿verdad? La primera fila pues será la fila 0, la segunda será la 1, la tercera será la 2 y así continuamos hasta que hayamos extraído todas las filas de la lista en 2 dimensiones. Pero una vez que hemos extraído una fila, vean que aquí no estoy usando el segundo índice de la lista en 2 dimensiones, lo que quiere decir que estoy extrayendo todas las columnas de esa fila. Es decir, estoy extrayendo efectivamente toda la fila. Y aquí vamos a agregar fila extraída a la tabla. ¿Y cómo se la agregamos? Utilizamos el método addRow, ¿verdad? Que tiene la librería PrettyTable. Y entre paréntesis le damos la fila que nosotros vamos a agregar en la tabla, que en este caso es fila. Aquí sí no ponemos paréntesis cuadrados porque ya fila contiene todas las celdas de esa fila, entonces no hay problema. Esto se va a repetir cuantas filas haya en la lista en 2 dimensiones. Y cuando ya hayamos agregado todas las filas a la tabla, entonces podemos desplegar la tabla, podemos mostrar tabla en pantalla. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos con un print de tabla. Y ya ahí quedaría nuestra tabla mostrada en pantalla. Pero ahora para salir del módulo, vean que no es necesario que agreguemos nada más, porque una vez que se muestra la tabla, salimos de esta parte del if y caeríamos justo después de la estructura if-else, es decir, caeríamos acá, que es donde se nos muestra el mensaje presione enter para volver al menú principal. Lo que sí podemos hacer acá es agregar un print sin nada dentro para que nos guarde también un renglón en blanco antes de mostrar el mensaje de presione enter. Entonces, en buena teoría, aquí deberíamos de tener el nuevo módulo 2 completo y podemos ir a ejecutarlo y a revisarlo, y luego nos venimos para este módulo que ahora es el módulo 3 para hacerle los cambios que necesitamos hacerle para que cumpla con las nuevas funcionalidades. Entonces voy a poner un breakpoint acá y voy a poner un breakpoint en el final del programa y lo vamos a ir a correr paso a paso. Voy a poner también un breakpoint solo por control en la primera instrucción y lo vamos a ir a ejecutar entonces paso a paso. Bien, vamos a ver cómo nos va. Voy a iniciar la depuración y caemos aquí en la instrucción inicial. No, estoy ejecutando el programa que no es. Voy a detenerlo. Se me había olvidado hacer el cambio de la configuración, muy importante. Estaba ejecutando la versión anterior, ahora tengo que ejecutar la 02. Entonces voy a hacer el cambio y listo. Entonces ahora sí voy a ir a depurar. Y ya aquí estamos en la instrucción inicial. Voy a correr el programa de manera continua. Y el programa pues va a detener cuando ingresemos en el módulo 2. Entonces voy a ejecutarlo de manera continua con este play verde de acá. Y entonces vamos a ver cómo tenemos que insertar datos primero que todo, ¿verdad? Entonces voy a ingresar al módulo 1 y voy a ingresar datos. Voy a poner aquí, digamos, tractor. El costo inicial, digamos, $30,000. Valor de desechos, digamos, $1,000. Y vida útil, digamos, de 12 años. Voy a ingresar otro registro. Entonces el nombre va a ser, digamos, vagoneta. El valor inicial, digamos, $25,000.
valor de desecho digamos $900 y la vida útil digamos 10 años. Ok, ya no voy a insertar más registros, voy a salir con N. Entonces volvemos al menú principal y acá voy a ingresar al módulo 2, que es el módulo del listado de información de maquinaria. Voy a dar Enter y ahora sí se frena el programa donde nosotros queremos y vamos a ir a ejecutar paso a paso el módulo 2. Entonces continúo con F8. Borramos pantalla y mostramos el encabezado del módulo 2 y preguntamos si la lista tiene registros, es decir, si len de lista máquinas es mayor que 0. Evidentemente si hay registros en nuestra lista. Aquí estamos viendo la lista de máquinas, por lo tanto vemos que tiene 2 filas y vamos a crear la tabla. Vamos a crear la secuencia control y vamos a ingresar al ciclo for. Entonces con fila voy a extraer la primera fila de la tabla. Entonces vean que extraigo toda la primera fila de nuestra lista en 2 dimensiones y se la voy a pegar a la tabla. Ahora voy con la fila 2, extraigo la fila 2. Vean que la fila 2 ahora tiene los datos de vagoneta. Se los pegamos a la tabla y como ya no hay más filas, salimos del ciclo for y ahora vamos a mostrar la tabla en pantalla. Entonces vean aquí donde me aparece la tabla pequeña, pero aquí está y tiene la información de los registros de mi lista en 2 dimensiones. Entonces de esa manera pues el usuario, la persona usuaria puede ver qué información hay en la tabla y después puede usar esa tabla para realizar búsquedas o esa información para realizar búsquedas. Entonces vean que el módulo 2 aparentemente está funcionando bien. Ahora vamos a salir del módulo, entonces le pedimos al usuario que presione Enter para volver al menú principal, le damos Enter y volvemos al menú principal. Ya aquí puedo ejecutar nuevamente con Play y voy a salir con 4 para ver si está funcionando bien el 4 y vean que aquí tengo un problema y es que volví a caer en el módulo 2. Pero es que yo tengo el breakpoint en el if, si no, no hay problema, voy a ejecutarlo, continuar ejecutándolo y vean que ya ahora sí salí del programa. Entonces borramos pantalla, mostramos el mensaje de salida, le damos al usuario que presione Enter para terminar y terminamos el programa. Bien, el módulo 2 está funcionando bien, nos está mostrando la información correcta en pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a quitar este breakpoint y vamos a comenzar a trabajar en el módulo 3. Vamos a hacerle los cambios que necesitamos para cumplir con las nuevas funcionalidades. Bien, en el módulo 3 antes teníamos un ciclo for dentro de otro ciclo for, ¿verdad? Porque nosotros teníamos que ir calculando la tabla de depreciación por cada una de las máquinas que estuvieran en la lista. Por eso era que teníamos 2 ciclos for. El ciclo for externo nos ayudaba a recorrer la lista en 2 dimensiones, a ir recorriendo fila por fila la lista, y el ciclo for interno nos ayudaba a calcular el costo, la tabla de depreciación, perdón, para cada una de esas máquinas. Entonces tenemos que ver qué es lo que hay que cambiar. Y ese módulo, todos esos 2 ciclos for, perdón, estaban dentro de este if porque el análisis de depreciación se hacía si habían registros en la lista. Si la lista viene vacía, entonces no podemos hacer ese análisis. Entonces este if yo lo voy a mantener porque igual, ¿verdad? Aunque tenemos ahora una búsqueda, no podemos realizar búsqueda ni análisis si la lista viene vacía. Entonces, si la lista viene vacía, len de lista máquina nos va a dar 0 y eso nos va a llevar entonces al puro final del módulo. Y aquí podemos dejar un par de espacios tal vez, o no. Bueno, ahora revisamos cómo nos queda en la ventana para ver si los ocupamos o no los ocupamos. Entonces este if lo vamos a mantener, pero ahora tenemos que eliminar
este ciclo for externo, porque ya ahora no vamos a realizar un recorrido de toda la lista, sino que lo que tenemos que hacer es buscar un registro en particular en la lista, y para ese registro es que vamos a hacer el análisis. Entonces vamos a ir moviendo cosas. Voy a tomar mi encabezado y lo voy a quitar de acá. Lo voy a copiar con control X y me lo voy a traer para aquí arriba. Control V. Muy bien. Voy a mantener aquí unos espacios grandes o varias filas de espacio negro para identificar lo que teníamos antes y lo que vamos a tener ahora. Ok, la pregunta es ahora, ¿ocupamos una secuencia de control? Puede ser que sí, porque vamos a realizar una búsqueda. Entonces, esta secuencia de control que me marca a mí todas las filas de mi lista en 2 dimensiones, posiblemente la vamos a ocupar, pero va a ser para realizar la búsqueda. Entonces, una vez que hemos mostrado el encabezado, como vamos a hacer una búsqueda, tenemos que ir a pedirle al usuario que nos diga qué registro quiere que nosotros busquemos. Entonces vamos a poner acá, solicitar nombre de la máquina para la búsqueda. Recuerden que nuestra búsqueda va a ser en relación con el nombre de la máquina, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir a buscar. Bien, entonces vamos a poner acá una función input y vamos a poner el resultado en una variable. Yo a esa variable le voy a llamar nombre referencia. Ese es el nombre de la máquina que el usuario quiere que nosotros busquemos en la lista. Y lo vamos a definir con input y sería ingresar o ingrese el nombre de la máquina que desea buscar. 2 puntos y espacio. Perfecto. Entonces ya tenemos, eventualmente cuando ya leamos esa palabra, ya vamos a tener el nombre que el usuario quiere que nosotros busquemos. Entonces ahora sí, vamos a tener que recorrer toda la lista en 2 dimensiones, todas las filas, buscando ese nombre de referencia. Ajá. Y cuando tengamos una coincidencia, entonces vamos a mostrar la información en pantalla. Entonces vamos a poner acá, en este comentario lo voy a cambiar y voy a poner secuencia de control para el ciclo de búsqueda, y la podemos llamar igual a como llamamos esa secuencia de control en el módulo anterior, no hay ningún problema. Es igual range de len de lista máquinas, porque vamos a recorrer toda la lista. Ahora tenemos que poner acá también una variable que nos permita a nosotros saber si el registro o si se encontró alguna máquina con ese nombre o si no se encontró, ¿verdad? Siempre que tenemos un módulo de búsqueda, es importante definir esta variable para así poder nosotros saber si se encontraron registros o si no se encontraron registros. Entonces voy a poner aquí crear indicador de registro o de máquina encontrada. Y entonces a esa yo le voy a llamar encontrado. O encontrada, ¿verdad? Y inicialmente le voy a poner falso. Podemos ponerle falso. Ahora vamos a partir del hecho de que no hemos encontrado ninguna máquina. Y ahora sí vamos a iniciar con el ciclo for de búsqueda.
¿ok? Y dentro de ese ciclo for, entonces tenemos que crear un índice, que puede ser el mismo índice que usamos en el módulo 2, y ese índice va a ir tomando valores de la secuencia de control, que es secuencia de control. Muy bien. Entonces, dentro vamos a preguntar si registro actual cumple con criterio de búsqueda. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿verdad? Para ver si el registro está, si el registro tiene un nombre igual al que nosotros estamos buscando. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que hacer una pregunta, tenemos que preguntar if, y tenemos que preguntar por nombre de referencia. Si nombre de referencia es exactamente igual al nombre de la máquina que tenemos en la lista actual. Y recuerden que el nombre de la máquina, volviendo de nuevo al puro principio, está en la primera columna de nuestra lista en 2 dimensiones. Entonces, muy importante, tenemos que poner aquí si nombre de referencia es igual a lista máquinas, y ahora sí vamos a usar los dos índices porque vamos a preguntar por una columna en particular de cada fila. Entonces la fila que andamos buscando es la fila I, y la columna por la que vamos a preguntar donde está el nombre es la primera columna, que es la columna 0. Entonces vamos a preguntar si nuestro nombre de referencia es igual al nombre de la máquina que está en la fila actual, es decir, en la fila I. Si la máquina tiene un nombre igual al de referencia, entonces tenemos una máquina encontrada. Tenemos una máquina encontrada y entonces vamos a proceder con el análisis. Procedemos con el análisis. Y aquí es donde tenemos que pegar lo que hicimos anteriormente, o una gran parte de lo que hicimos anteriormente. Pero primero vamos a poner nuestra variable encontrada en verdadero porque ya encontramos una máquina. Entonces primero vamos a poner encontrada en verdadero, y de esa manera pues ya sabemos que al menos encontramos una máquina. Ahora voy a continuar con mi estructura y luego venimos a retomar esta parte. Si el nombre de la máquina actual no coincide con el nombre que ando buscando, pues simplemente no hacemos ningún análisis, ¿verdad? Nos saltamos ese registro y pasamos al siguiente a ver si el siguiente tiene un nombre igual a nuestro nombre de referencia. De tal manera que cuando se termine el ciclo for, yo voy a terminar eventualmente con el análisis de las máquinas que encontré. Si encontré alguna máquina, yo termino el ciclo for con encontrada en verdadero. Si no encontré ninguna máquina, pues entonces yo termino el ciclo for con encontrada en falso. Entonces vamos a poner aquí final del módulo. Pero vamos a, bueno, voy a poner aquí antes revisar si se encontró, si se encontraron máquinas con ese nombre. Entonces vamos a preguntar si encontrada es exactamente igual. Bueno, no hay necesidad de poner igual. If encontrada, ¿verdad? Si encontrada está en verdadero, quiere decir que sí encontramos máquinas, pero si encontrada está en falso, no encontramos ninguna máquina. Entonces podemos poner como encontrada igual a falso, o podemos poner
if not encontrada, ¿verdad? Que también es una forma de preguntar si encontrada está en falso. Ok, si está en falso, entonces tenemos que mostrar mensaje del resultado, pongámoslo así, del resultado negativo de búsqueda. Es decir, no encontramos ninguna máquina con ese nombre. Entonces podemos poner aquí: no se encontraron máquinas con el nombre, dos puntos, y digamos que mostramos el nombre de referencia. Ese sería el mensaje que pondríamos al final, y podemos agregar también un cambio de línea. Podemos ponerlo así, para que nos deje una línea en blanco después de mostrar el mensaje. Y entonces aquí tendríamos ahora sí la salida del módulo 3, en donde la idea es nuevamente solicitarle al usuario si desea realizar otra búsqueda. Ok, que eso es algo que tenemos que poner también, pero para eso vamos a ocupar meter todo en un ciclo while. Entonces más bien me conviene completar lo que nosotros necesitamos realizar cuando tenemos una máquina encontrada, y al puro final revisamos el ciclo while que ocupamos para que todo se repita. Entonces vamos a poner acá lo que ocupamos realizar cuando encontramos una máquina. Cuando encontramos una máquina, tenemos que ir primero que todo a calcular la tabla de depreciación. Entonces recordemos que para calcular la tabla de depreciación necesitamos calcular la tasa de depreciación para la máquina, tenemos que calcular o tenemos que crear las listas simples para la depreciación y para el valor final, y tenemos que realizar todo el cálculo año por año de la tabla de depreciación. Entonces, esto que voy a marcar acá es la parte que habíamos creado la clase anterior para calcular la tabla de depreciación, ¿verdad? Entonces lo voy a cortar con control X y me lo voy a traer para acá, porque entonces ahora vamos a poner aquí, bueno, ya trae un comentario, voy a ponerle control V. Vean lo que ocurre cuando ya encontramos un registro, entonces ponemos encontrada en verdadero y pasamos a calcular la tasa de depreciación para la máquina actual. Entonces esto sigue siendo exactamente igual, ¿verdad? Vamos a calcular la tasa de depreciación con la máquina actual, que es una máquina que cumple el criterio de búsqueda. Aquí tenemos el valor de costo inicial, aquí tenemos el valor de desecho y aquí tenemos la vida útil. Calculamos la tasa de depreciación, creamos unas listas para almacenar los valores de depreciación y de valor final después de cada año. Creamos una secuencia de control interna, vean que esta sí es diferente a la secuencia de control externa de nuestro módulo, ahí sí tienen que ser diferentes. Y empezamos a calcular cada una de las depreciaciones y de los valores finales de esa máquina después de cada año. Entonces, cuando ya hemos terminado con esta parte, ya tenemos en nuestras listas el valor de la máquina después de cada año y tenemos entonces la información para mostrar la tabla. Y esa tabla nosotros la estábamos mostrando aquí con estas instrucciones, y teníamos el gráfico en esta otra parte. Por lo tanto, yo puedo cortar esto también de aquí, me lo puedo llevar completo, porque entonces aquí tengo tabla y tengo gráfico. Le voy a dar control X y me lo voy a traer para aquí arriba y lo voy a pegar después del for. Aquí le voy a dar control V. Entonces vean que
Por cada máquina encontrada nosotros calculamos la tabla de depreciación y calculamos la información necesaria para mostrar el gráfico. Perfecto. Entonces ya con eso estaríamos listos con esta parte del análisis y podríamos ir al puro final, que es donde vamos a revisar si hubo máquinas encontradas, y si no hubo máquinas encontradas mostramos un mensaje. De acuerdo, vamos a ver si todo está coincidiendo, pareciera que sí. Lo que vamos a hacer ahora es entonces revisar, voy a eliminar esta parte de acá porque esta parte ya no la ocupamos, que era el ciclo for externo que teníamos antes, que ya no lo necesitamos puesto que ahora ya no estamos mostrando todos los registros de la lista, sino nada más los registros que cumplen con el criterio de la búsqueda. Bien, ahora tenemos que hacer que este programa se repita a sí mismo si el usuario lo desea, ¿verdad? Entonces tenemos que crear una secuencia de repetición para el ciclo 3, ¿verdad? Vean cómo habíamos hecho en el ciclo 1, ¿verdad? En el módulo 1, perdón. Teníamos una secuencia de repetición, ¿verdad? Y entonces procesábamos todo el módulo. Algo así vamos a tener que crear en el módulo 3. Entonces vamos a crear, pero la repetición la tenemos que hacer únicamente si la lista viene con elementos, ¿verdad? Entonces no la podemos poner aquí afuera, sino que tiene que estar dentro del if, ¿verdad? Para que solamente se ejecute si la lista viene con información. Entonces, crear condición de repetición para el módulo 3. Entonces vamos a crear esa función que va a llamarse repetir m3 y le vamos a asignar el valor de verdadero inicialmente. Y ahora vamos a crear un ciclo while interno de repetición del módulo 3. Entonces vamos a tener while repetir m3, dos puntos. ¿Y qué es lo que vamos a repetir? Básicamente tenemos que repetir todo el módulo. Entonces, todo este programa que nosotros tenemos acá, junto con la parte de la tabla y la del gráfico, vamos a tener que desplazarla una sangría hacia la derecha para que quede dentro de este ciclo while de repetir. Entonces la voy a marcar toda y le voy a dar la tecla de tabulación para moverla un tab hacia la derecha. Y entonces todo esto me va a quedar dentro de mi ciclo while. Entonces aquí al final, vean que esto está todavía a una sangría de mi ciclo while. Yo voy a evaluar nuevamente la condición de repetición del módulo 3, perdón. Entonces, ¿cómo habíamos hecho eso? Nosotros tenemos una función para evaluar una condición de repetición y esa función se llama preguntar condición usuario. ¿Se acuerdan? Esta es la misma que habíamos utilizado para repetir el módulo 1. Véanlo aquí donde está. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hicimos al final del módulo 1, pero ahora con el módulo 3, para que se repita el módulo 3 cuantas veces el usuario quiera repetirlo. Y tenemos que ponerle un mensaje. Entonces vamos a poner acá: desea realizar otra búsqueda, dos puntos. Bueno, ponemos sí o no, que es la clave, ¿verdad?, para este tipo de preguntas. Y ponemos el símbolo de preguntas y un espacio.
Entonces, si el usuario nos dice que sí, entonces repetimos el programa. Si el usuario nos dice que no, entonces saldríamos del ciclo while externo, del ciclo while interno, perdón, y en el ciclo while interno entonces tenemos que poner el mensaje de salida del módulo 3. Entonces aquí sí vamos a poner salida del módulo 3. Entonces acá tendríamos que poner vamos a ver, un print, y ese print sería, no es un print, perdone, es un input, ¿verdad? Porque tenemos que decirle al usuario que presione enter para volver al menú principal. Ok, y yo creo que vamos a ocupar un print adicional aquí, pero sin nada, y vamos a necesitar o no, pongamos el print, ya sé, pongamos el print sin nada aquí antes de el input para que nos deje una línea en blanco antes de colocar este mensaje, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí estaríamos. Muy bien, entonces aparentemente aquí tendríamos el módulo 3 completo con las nuevas funcionalidades. Entonces voy a poner acá un breakpoint y voy a dejar los breakpoints que tenía antes al final, para que al final tengo uno, y vamos a dejar el que tengo al principio también, para entonces ir a depurarlo paso a paso. Entonces vamos a ir a la depuración. Ok, entonces vamos a ingresar por acá y nuevamente, igual que hicimos en la primera depuración, voy a ejecutar el programa con el play que tenemos acá para ejecutar primero la parte de ingresar la información en la tabla. Entonces voy a ingresar al módulo 1 y voy a volver a poner la información. Voy a poner tractor, valor de costo inicial, digamos $3,000, valor de desecho $1,000 y vida útil, digamos 12 años. Voy a ingresar otro registro y va a ser entonces la vagoneta, valor de costo inicial digamos $20,000, valor de desecho digamos 800 y vida útil digamos de 10 años. Ok, no quiero insertar más registros por ahora, y ahora vamos a ingresar al módulo 3, que es el módulo de búsqueda. Entonces vean que acá ya estamos en el módulo 3, entonces vamos a ingresar. Evidentemente nuestra lista viene con información, por lo tanto podemos ingresar al módulo 3. Ingresamos al ciclo while interno de repetición, mostramos el encabezado del módulo 3 y le vamos a ir a pedir al usuario que inserte el nombre de la máquina que desea buscar. Yo voy a buscar en este caso vagoneta, le voy a dar enter. Entonces mi nombre de referencia va a ser vagoneta y eso es lo que voy a ir a buscar en mi lista en 2 dimensiones. Entonces creamos la secuencia de control para el ciclo for externo de búsqueda y comenzamos a buscar. Entonces estamos en la fila 1, bueno, en la primera fila porque i viene en 0. Entonces vamos a empezar buscando por la fila 0 de lista máquinas, pero la fila 0 tiene un tractor. Entonces lista máquinas 0,0 en realidad lo que tiene es tractor, por lo tanto esa coincidencia no se da y volvemos a iniciar el ciclo for. Pero ahora i pasa a 1, o sea, ahora vamos a preguntar por la fila 1 de la lista, y en la fila 1 de la lista yo sí tengo un nombre vagoneta que coincide con mi nombre de referencia. Entonces vean que ahora la coincidencia sí se da,
Por lo tanto, tenemos un registro encontrado, vamos a poner encontrada en 1. Vamos a calcular la tasa de depreciación, vamos a calcular va a crear las listas simples para calcular la tabla de depreciación. Creamos la secuencia de control del ciclo for interno y empezamos a ejecutar lo que vimos en la clase anterior, que era para calcular el ciclo, la tabla de depreciación, perdón. Entonces yo lo voy a ejecutar todo hasta acá. Entonces voy a poner un breakpoint aquí en tabla, porque yo llego a tabla cuando ya hemos terminado de calcular la tabla de depreciación. Entonces vamos a ejecutar hasta el final de ese ciclo, y acá vamos a ver, aquí tengo un problema. Voy a detener el programa porque la tabla de resultados se tiene que crear hasta que yo ya haya terminado este ciclo for, porque el ciclo for interno es el que calcula la depreciación, la tabla de depreciación. Entonces yo no puedo ejecutar la tabla sin antes haber terminado este ciclo for, porque entonces no tendría los datos suficientes para mostrar esa tabla. Entonces esta parte de acá, junto con la presentación del gráfico, yo tengo que desplazarlo hasta el final de mi ciclo for, para que se ejecute hasta que este ciclo for termine. Entonces voy a stripar shift, y si stripo tab me devuelvo una sangría y me devuelvo otra sangría. Entonces ya ahora sí, yo debería de ejecutar esta parte que es, bueno, y esta me faltó. Entonces voy a marcarla, le doy shift y tab para devolverla también dos sangrías. Entonces ahora sí, la tabla y el gráfico se van a desplegar solamente cuando se haya terminado el ciclo for, que calcula todos los datos de la tabla de depreciación. Yo no puedo ir a agregarle filas a la tabla si todavía no tengo estas estructuras con la información completa. Eso seguro se alteró en el momento en el que hicimos la copia de la información que teníamos antes en el programa anterior. Entonces ya ahora sí, me parece que ese problema se corrigió. Y otro problema que hay que corregir, que lo podemos hacer de una vez, es el tema de las mayúsculas y de las minúsculas, ¿verdad? Porque resulta que habíamos visto en un programa anterior que uno podría engañar a Python preguntando por un nombre en minúsculas, cuando tal vez el nombre original o la información que tenemos en la tabla tiene alguna letra en mayúsculas. Entonces vamos a ir a corregir eso de una vez. Voy a cambiar letras de nombre de referencia a minúsculas. O veamos a ver si vamos a intentar hacerlo en un solo paso, a ver si funciona. Aquí es donde yo estoy comparando el nombre de referencia con el nombre que viene de la lista. Pero como el nombre viene de la lista, sí voy a ocupar hacer el cambio. Entonces no lo podemos hacer de manera más rápida, sino que sí ocupamos hacerlo por separado. Entonces vamos a poner aquí, como habíamos dicho antes, cambiar letras de nombre de referencia a minúsculas. Ok, entonces nombre de referencia va a tomar el valor de nombre de referencia punto lower, ¿verdad? Que era el método que nosotros usamos para cambiar todas las letras de una palabra, de una string, a minúsculas. Y antes de poder hacer la comparación aquí, ocupamos cambiar las letras de esta palabra a minúsculas. Entonces vamos a poner acá cambiar
nombre de la máquina actual a minúsculas. Entonces a este le voy a poner nombre Mac, nombre de máquina. Va a tomar el valor de este, que es el nombre de la máquina actual. Le voy a dar control X, lo voy a pegar aquí, y aquí voy a poner nombre Mac, toma el valor de nombre Mac punto lower. Y entonces, en vez de preguntar por la lista como hacíamos antes, vamos a comparar nombre de referencia con nombre Mac. Y puedo traerme este comentario de aquí con control X, me lo puedo traer para acá con control V. Ok, entonces aquí estamos ya con esto. Corregimos la parte de los nombres en mayúsculas y en minúsculas, y corregimos la posición de esta parte de la tabla y del gráfico que no estaban en una posición correcta. Perfecto, entonces ahora sí vamos a ir a depurar nuevamente y vamos a ver cómo nos va. Entonces, una vez más voy a ejecutar el programa continuamente hasta el breakpoint. Voy a entrar al módulo de evaluación de ingreso de información. Voy a ingresar la información del tractor, que era $30,000 con valor de desecho de $1,000 y vida útil de 12 años. Voy a ingresar otro dato, que era vagoneta con $20,000 de costo inicial, 800 de desecho y vida útil de 10 años. Y no voy a ingresar más máquinas por el momento. Y ahora sí vamos a ingresar al módulo 3, por lo que ingresamos al módulo 3. La lista viene con información, por lo tanto ingresamos al if, ponemos repetir en verdadero, repetir módulo 3, e ingresamos al módulo 3. Vamos a solicitar el nombre de referencia que habíamos dicho que era vagoneta. Ok, entonces noten muy bien que el nombre de referencia viene con la primera letra en minúscula, por lo que entonces aquí la cambiamos a minúsculas todas, ¿verdad? Creamos la secuencia de control, ponemos encontrada en falso y ingresamos al ciclo for de búsqueda. Entonces vamos a leer el nombre de la máquina actual, en la fila 0, que es la fila en la que estamos ahorita, que viene con tractor. La ponemos también en minúsculas y preguntamos si son iguales. No son iguales, entonces pasamos a la siguiente fila, la fila 1. Leemos el nombre de la máquina en la fila 1, que es vagoneta, lo pasamos a minúsculas, comparamos y nos da coincidencia. Entonces calculamos su tasa de depreciación, creamos las listas para el cálculo de la tabla de depreciación, y ahora ingresamos al ciclo for, que nos calcula todos los valores de la máquina al final de cada año. Entonces vean que ahora sí, cuando yo le dé run hasta el siguiente breakpoint, que está acá, me van a aparecer las listas de depreciación y la lista de valor final con todos los valores ya calculados, como ustedes ven acá. Entonces ya ahora sí podemos calcular la tabla, podemos crear la tabla y podemos agregarle todas las filas. Aquí estamos creando la tabla de depreciación para la máquina que encontramos. Entonces tiene 10 años, por lo que entonces este ciclo for se va a ejecutar 10 veces. Y cuando terminemos, vamos a poder mostrar la tabla en pantalla igual que lo hicimos la vez anterior. Ok, entonces aquí ustedes ven ya la tabla de depreciación calculada. Lo que estaba pasando antes es que yo estaba intentando crear la tabla de depreciación calculando únicamente los valores de la fila 0, ¿verdad? Que no es del año 0, que no es la tabla completa. Ese era el problema que teníamos. Y ahora vamos a generar el gráfico. Entonces llamamos a los arreglos o creamos los arreglos, hacemos el plot, aquí tenemos la gráfica, y
le ponemos los títulos y con eso completaríamos el gráfico. Entonces aquí vemos el gráfico para la vagoneta, que fue el registro que yo decidí graficar. Entonces voy a cerrar el gráfico y voy a continuar con el ciclo de búsqueda, pero ya no tenemos más filas en nuestra lista de máquinas, por lo tanto estaríamos terminando el módulo 3. Como encontrada está en verdadero porque encontramos un registro, no mostramos ningún mensaje y más bien preguntamos al usuario si desea repetir el módulo. Yo voy a decirle en este momento pues que no, y entonces salimos del ciclo while interno y pedimos al usuario que presione enter para volver al menú principal. Volvemos al menú principal, vamos a ver, y salimos de el ciclo del módulo 3 y entonces ya caeríamos en el menú principal nuevamente. Yo voy a detener el programa, la depuración, y lo que vamos a hacer es ir a ejecutarlo desde fuera de Python, fuera de PyCharm, perdón, para verlo más claramente en la ventana independiente. Entonces voy a quitar los breakpoints que puse y vamos a ir a ejecutarlo desde fuera de Python para ver los cambios. Bien, entonces vamos a seleccionar aquí el archivo de apreciación 02, le voy a dar clic derecho y le voy a decir abrir con Python, a ver cómo se ve. Entonces aquí tenemos nuestro programa, le voy a dar 1 para ingresar al módulo de ingreso de datos, voy a poner tractor, valor de costo inicial eran $30,000, valor de desecho $1,000 y vida útil de 12 años. Voy a ingresar otro registro, que es entonces vagoneta, valor de costo inicial digamos 20,000, valor de desecho 800, vida útil de 10 años y no voy a ingresar más datos. Entonces vean que el módulo 2, que era el módulo de mostrar información de la maquinaria, nos está trabajando bien, ¿verdad? Aquí están los dos datos, las dos máquinas que tengo ahorita en memoria. Le voy a dar enter para volver al menú principal y con 3 vamos a ir al módulo de análisis y de búsqueda. Entonces me pide que ingrese el nombre de la máquina que deseo buscar. Voy a poner tractor y le doy enter. Entonces me muestra la tabla de depreciación del tractor y me muestra el gráfico. Entonces cierro la ventana, me pide que si deseo realizar otra búsqueda, le voy a decir que sí. Volvemos al inicio y voy a poner vagoneta. Ahí están los datos de la vagoneta, la tabla de depreciación que habíamos calculado antes y el gráfico de la vagoneta. Entonces voy a cerrar por acá y me pide que si deseo realizar otra búsqueda, le voy a decir que no. Me pide enter para volver al menú principal y tengo 2 enter para volver al menú principal en el módulo 3. Vamos a ir a revisar esa parte. Ok, eso estaba bien. Vamos a ir a ver qué pasó y por qué se está preguntando 2 veces por el input en el módulo 3. Ok, aquí estamos en el módulo 3 y al final del while, ok, sí, son estos dos. Este es el que me está sobrando, este no es necesario, porque cuando repetir pasa a falso, salimos del ciclo while interno del módulo 3 que está aquí y por lo tanto caemos en el final del módulo 3 que ya de por sí tiene una instrucción de input, presiona enter para volver al menú principal. Por lo tanto teníamos uno de más. Ok, y yo creo que aquí podemos poner un print
sin nada dentro para dejar un espacio antes de mostrar esta pregunta. Podemos eventualmente también poner un print antes de mostrar la tabla. También sería bueno para dejar una línea negra antes de mostrar la tabla y que nos quede más ordenado. Y de esa manera entonces estaríamos completando el programa. Vamos a ir a ejecutarlo nuevamente para ver cómo quedó. Le voy a decir clic derecho, Open with Python. Voy a ingresar los datos nuevamente. Vamos a ver, valor de desecho eran de 1000. Vida útil en años, digamos 12. Voy a ingresar otro registro y voy a poner vagoneta. Valor de costo inicial 20.000. Valor de desecho 800 y vida útil digamos de 10 años. Voy a crear un tercer registro para ver qué ocurre si yo tengo dos máquinas con el mismo nombre, ¿verdad? Yo puedo poner aquí otro tractor y con un valor diferente, digamos que es un tractor más grande, entonces vale $40.000 y el valor de desecho es de $1.200 y tiene una vida útil de 15 años. Entonces, ya ahora sí, con esos tres vamos a listar la información en el módulo 2 y vean que tengo dos registros con el mismo nombre. Vamos a ver cómo reacciona el programa cuando tenemos dos registros con el mismo nombre. Debería demostrarnos los datos de los dos, ¿verdad? Porque ambos van a coincidir con el criterio de búsqueda. Entonces vamos a ingresar al módulo 3 y voy a preguntar ahora por tractor. A ver qué ocurre. Entonces me muestra los datos del primer tractor. Vean que el primer tractor tenía valor de costo inicial de 30.000, por lo tanto estos son los datos del tractor 1, ¿verdad? Voy a cerrar acá y me mostró la tabla del segundo tractor. Aquí está. Esta es la tabla del segundo tractor con valor de costo inicial de 40.000 y valor de desecho de 1.200. Entonces el programa está resolviendo bien cuando tenemos dos registros o dos máquinas con el mismo nombre. Nos las va a ir mostrando todas seguidas acá y yo considero pues que eso estaría bien. Entonces donde yo cierro ya no hay ningún otro registro con el nombre tractor en mi lista de 2 dimensiones. Me pide que si deseo realizar otra búsqueda, yo le voy a decir que sí. Voy a buscar vagoneta. Aquí están los datos de vagoneta y la gráfica. Recuerde que en la gráfica lo que estamos mostrando es el año, ¿verdad? Que son las preimágenes, y el valor final para cada año, que son las imágenes. Pero habíamos dicho que en este caso no tenemos fórmula, sino que estamos graficando únicamente pares ordenados, ¿verdad? Estamos mostrando 0 contra 20.000, 1 contra 14.495.59 y así sucesivamente hasta el año 10. Ok, ahora voy a probar, voy a realizar otra búsqueda y voy a buscar por camión. A ver qué ocurre. No tengo ningún registro que se llame camión, entonces voy a ver qué pasa con el criterio de búsqueda. Me dice que no se encontraron máquinas con el nombre camión, ¿verdad? Y me la mostró en minúscula porque evidentemente la habíamos pasado a minúsculas anteriormente. Entonces el programa está funcionando bien, no está colapsando en ningún momento. Ya no voy a realizar ninguna otra búsqueda. Voy a volver al menú principal y ahora sí se tiene que mostrar solo un mensaje. Y ahora sí se mostró solo un mensaje. Entonces salimos con 4 y terminamos con Enter. Tal vez el único detalle que le voy a agregar es ponerle un print en el módulo 3. En el módulo 3, cuando no se encuentra ningún registro en la lista, cuando la lista con el criterio de la búsqueda no me arroja ningún resultado, voy a agregar también un print vacío
para que me guarde una línea en blanco antes de mostrar esto. ¿De acuerdo? Y entonces ya aquí tendríamos el programa completo. Entonces en este programa ya tenemos pues básicamente todo. Tenemos el módulo de mostrar información, tenemos el módulo de búsqueda y dentro del módulo de búsqueda tenemos una tabla y una graficación, ¿verdad? Entonces vamos a dejar la práctica, la sesión de práctica hasta acá por el día de hoy. Si tienen dudas con este programa, por favor me avisan y la vemos con calma. Y también vamos a dedicar la próxima sesión sincrónica de dudas para analizar cualquier pregunta que ustedes tengan en relación con este ejemplo o con estos dos últimos ejemplos que hemos realizado con el mismo archivo de precisión. ¿De acuerdo? Entonces nos estaríamos viendo más adelante. Muchas gracias.